hermanos. Y en lo que se están poniendo en pie, busquen en su Biblia el libro de Juan. Váyase a Juan, capítulo 14. Vamos a dar lectura del versículo 12 al 14. Pues te doy gracias, Señor. Gracias, buen Dios y Padre Todopoderoso, por estas oportunidades, por estos momentos que tú nos das y nos permites de alguna manera que podamos compartir las Escrituras en este lugar. Gracias por los hermanos que cada día tú les das la oportunidad de que puedan compartir con nosotros el aprendizaje de tu palabra, la manera como tu Espíritu Santo obra en nuestras vidas. Ahora, en el nombre de Jesús, clamando a ti, Padre, para que nos des ese entendimiento el cual vamos a recibir en estos momentos de todo lo que hablemos conforme a lo que veamos. En Cristo Jesús, que tus bendiciones estén en los corazones de todo aquel que te busca. Pues a ti hemos orado, Dios y el Padre Todopoderoso, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan, capítulo 14. Vamos a lectura del versículo 12. Nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pues te doy gracias, Señor. Gracias, mi buen Dios, por las confianzas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas que hay en ella. Cada una de ellas que tú has preparado para cada uno de nosotros, del cual en esta oportunidad de oración clamamos a ti con nuestros corazones abiertos, listos y aptos para recibir. Ahora, Padre, tú puedes ver, conforme al dicho de tu palabra, Señor, que todo lo que se pidiere en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por el cual en oración clamamos por las enfermedades y pedimos en el nombre de Jesús la sanidad de nuestros hermanos. Clamamos por los problemas en el nombre de Jesús. Pedimos por cada uno de ellos que sean resueltos conforme a tu voluntad. Clamamos por todo lo que ha venido a la vida. En Cristo Jesús hemos confiado. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues precioso lo que hemos leído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted, a través de las promesas, porque aquí hay varias promesas, la cual el Señor está enfocando a través de las Sagradas Escrituras. Podemos ver las palabras de Jesucristo hablándoles a los discípulos y supuestamente a todos los que allí estaban presentes, haciéndole ver que habían cosas que nosotros, al igual como Él las pudo hacer, también nosotros podemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, yo le he titulado el sermón, las obras que yo hago. Diga, las obras que yo hago. Y me llamaba la atención el título, porque estas palabras Jesús las dice a sus discípulos. Diga, discípulos. ¿Para qué? Para animarles, para exhortarles a seguir sus pasos. Pues la palabra de Dios, que tenemos la oportunidad nosotros de poder ver cómo esas obras que hizo Jesús también eran encomendadas a otros, y cómo Jesús, poniendo la confianza sobre todo aquel que le busca, todo aquel que le sigue, todo aquel que quiera hacer conforme a su voluntad, tenía la potestad de poder hacer las mismas obras, como dice la palabra, y mejores todavía. ¿Cuándo dicen amén? Hermanos, la palabra de Dios en su contexto, Jesús lo manifiesta a una cantidad de discípulos y de personas
personas que iban a salir, diga, a salir a evangelizar. Cuando la palabra manifiesta que las obras que yo he hecho vosotros las haréis y mayores, nos está enseñando que en el contexto de Jesucristo, Él había predicado en la sinagoga, había predicado en los parques, había predicado en los patios, había predicado en tantos lugares, pero también había instruido y había preparado y había enseñado a varios discípulos. Si nosotros tenemos la oportunidad, me gustaría que usted se fuera al libro de Lucas. Váyase allí a Lucas, capítulo 10. Vamos a leer el versículo 17. Y posteriormente ahí mismo leeremos el versículo 1. ¿Qué nos dice el versículo 17? Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué significa? Que los 70 enviados por Jesús estaban viendo conforme la palabra de Dios está hablando en el libro de Juan. Las cosas que yo he hecho. ¿Qué dice el libro de Juan ahí? El versículo 12. Si lo leemos, no pierda el que tenemos en Lucas. Nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará. Hermanos, me gustó ir a este versículo allá en el libro de Lucas, para que usted pueda ver la manifestación del poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros. En este contexto usted lo está viendo a través de los 70 enviados. ¿A qué habían sido enviados? Habían sido enviados a predicar. Diga, predicar. Váyase ahí mismo en Lucas, lea el versículo 1, Lucas 10:1. Nos dice: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Yo no sé si esto ring any bell, significa que si esto suena una campana en usted. ¿Qué está diciendo la palabra? Lo leemos otra vez para que el Espíritu nos dé el entendimiento. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. ¿Qué significa? Diga, Jesús preparó el lugar donde iba a visitar. ¿Qué significa? Que había enviado de dos en dos a que evangelizaran, a que llevaran la palabra de Dios. Estas personas habían sido ungidas con el poder de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque nada que hagamos si no lo hacemos en Cristo Jesús no es fructífero. Y la palabra de Dios en el contexto nos enseña allá, váyase al 17 otra vez, ahí en Lucas, que nos dice que volvieron esos 70. Yo le pregunto, ¿volvieron con las manos vacías? No. Volvieron con una enseñanza y un aprendizaje conforme al trabajo que habían salido a ejecutar. Porque el versículo nos dice que volvieron los 70 con gozo. Yo quiero que usted entienda que cuando usted hace un trabajo para Dios, hay gozo en su alma, hermanos. Cuando usted ejecuta un trabajo de ir a ganar a esa persona que usted sabe que era dura como el alquitrán, pero cuando le pega el sol se suaviza. Y el sol en nuestra palabra se llama Espíritu Santo. Cuando cae en ese corazón se suaviza la persona. Y ese es el gozo que estos hombres, asombrados que aún hasta los demonios se les sujetaban. ¿Qué significa? Se aquietaban. ¿Por qué? Porque iban en el nombre de Jesús. Y la palabra de Dios en su contexto nos está enseñando: las obras que yo hago, vosotros las haréis, y mejores. Y cuando la palabra habla que usted y yo la haremos mejores, porque
Antes, en el contexto que estamos predicando, Jesús había venido ¿a quién? A los palestinos, a todos los judíos. Había venido a predicarles a ellos. Pero cuando envía a los 70, estos 70 enseñaron a otros. Y eso se fue regando. Ahora es mayor los que predican. Que ya no es solo un hombre, sino es mucho a través de un solo hombre llamado Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Que ahora somos más. ¿Se han dado cuenta cuántos pastores tienen una elocuencia como usted no se imagina? Algunos dicen, ese pastor sí me convence. Él no le convence de nada. El que le convence es el Espíritu Santo, hermanos. Que la gloria sea para Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que habla al corazón. Cuando algo empieza a funcionar en tu vida, el Espíritu Santo está trabajando en ti. ¿Por qué? Porque va a darse lo mismo, que usted va a volver nuevamente, al igual que estos 70, con gozo, diciendo, Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan. ¿Cuándo han predicado, han ido a evangelizar y le han hablado a alguien de Jesús, de Dios? Miren, no le han salido a veces personas enojadas y bravas. Diga, demonio. No son más, otra cosa más. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no obra contra Dios. Porque Jesús le dijo, lo que contra mí es, o lo que conmigo es, contra mí no es. ¿Me entendieron, hermanos? Todas estas personas que usted lleva la palabra con gozo y usted lleva la bendición y salen al contrario, déjelo en las manos de Jesús. Dígale, yo no soy Dios, pero yo llevo la palabra de Jesús. Que Él trate contigo. ¿Por qué? Porque Él ya vio que yo vine y traté de hablar contigo y no pude, pues que lo haga Él ahora. ¿Y saben qué? Él lo hace diferente a nosotros. ¿Cómo lo hace? Los quebranta. Se enferman de repente y no saben qué les pasa. Y a punto de morir, ay Señor, Diosito, Dios mío, ayúdame. Y el Señor le manda a decir a través del Espíritu, ¿a dónde está aquel hermano que te había hablado? ¿Qué fue lo que le dijiste? Como tenías bastante, no querías saber nada. Como estabas lleno, estabas contento. Como estabas en tu locura, estabas a gusto. Pues ahora, aguántate. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos está dando una enseñanza clara y grata a cada uno de nosotros. El mensaje de los 70. Y ese mensaje era primeramente a través de una persona, y esa persona se llama Jesucristo. Pero hoy, ¿qué hizo? Quiso demostrarle al mundo que las obras que Él estaba haciendo, nosotros las haríamos y mejores. Y hermanos, en el nombre de nuestro Dios y buen Padre, a través de su Hijo Jesucristo, se está cumpliendo la palabra de Dios. ¿En qué lugares no hay iglesia? Y cuando hablo de iglesia, hablo en todo el contorno. Miren, solo si empezamos del semáforo al otro semáforo, creo que hay más de 4 iglesias. ¿Qué significa? Que se están cumpliendo las obras. Ahora, la palabra de Dios no se está enfocando en lo que nosotros queremos hacer por nosotros, sino en lo que podemos hacer por Cristo Jesús. Y eso significa llevar el mensaje de salvación, llevar el mensaje de bendición, llevar el mensaje de provisión, llevar el mensaje de sanidad, llevar el mensaje, así como Jesús se tomó su tiempo de ir en aldea, ciudad en ciudad. Tómese usted el tiempo de ir de vecino en vecino, hermanos. ¿Sabe que hay mucho que le tenemos miedo a nuestro vecino? Ay, a saber qué va a decir de mí. No va a decir más de lo que pudo haber dicho ya. Mire, el día de mañana, tómese el tiempo, vaya, tóquele la puerta. Pero no vaya usted sola cuando dicen amén. Vaya en el nombre de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque si usted va en el nombre de Jesucristo, la cosa es diferente. Si usted va de que porque yo soy la que soy, ahí te va a estar Lupe. Vaya
nombre de Jesús. Toque la puerta. Te vengo a hablar la palabra de Dios. Miren, qué quita que el vecino ya estaba en las últimas. ¿Saben que han muerto gente y no se han dado cuenta hasta los días? ¿Por qué? Porque ya se siente el olor. Y Dios le está mandando en este momento que usted toque esa puerta. ¿Por qué? Porque usted va a demostrarle que las obras hoy son mayores, gracias al Maestro Jesucristo que nos enseñó. Ya es diferente, ya no es lo mismo. Más la palabra de Dios, volviendo allá a nuestro texto, en el libro de Juan nos dice: de cierto os digo. ¿Sabe qué significa de cierto, hermanos? Digan, de verdad. El Señor está afirmando algo. Y esa afirmación está mostrando que esto es positivo, es real, es verdadero. Mas la palabra dice: el que en mí cree, diga, creo. ¿En quién? Diga, Jesús. El que en mí cree. Hermanos, usted tiene que creer. Y creer significa ser como un niño. ¿Cuándo le han dicho a un niño: mira, te voy a regalar un chocolate, anda, tráeme aquella cosa que está allá? Miren, ni 2 veces el niño sale, pero en quinta. Y ahí viene con lo que usted le dijo. Y él que está esperando que usted le diga: mira, ahora no lo tengo, pero después te lo voy a dar. Ay, Dios, te paseaste en ese chiquitín. Creer, la palabra dice: conforme hemos podido, de cierto os digo, el que en mí cree, crea en Jesús. Diga, creo en Jesús. Por tanto, el que cree en Jesús, la palabra nos dice: las obras que yo hago, Él las hará también. ¿Qué significa? El Señor, hubo un momento que Él tuvo que partir. Si usted quiere, váyase ahí mismo, ahí en el libro de Juan 14. Nos dice el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren, Él tuvo que partir. Pero en su partida, Él sabía que había una necesidad de una protección divina. Alguien que nos cubriera. El Espíritu Santo, su función, ¿sabe cuál es? Es diferente a la de Jesucristo. Según he podido ver, el Espíritu Santo es el que redarguye. Él te está diciendo: mira, no lo hagas. Y te lo dice con tanto amor, con tanta paz, con tanta sensibilidad, con tanta entrega. Y lo hacemos. Y nos está diciendo: no lo hagas. Porque Él sabe. Él es el que consuela. Por tanto, nosotros podemos ver claramente que Él no quiere nada malo para nosotros. ¿Por qué? Él es como la niñera cuando no está Jesús. Él está encargado de cuidarnos, porque Él tiene que rendirle cuenta a Jesús qué tal se portó el pastor. Ay, fíjate que el pastor no vino al culto el domingo. Ya le ponen queja. Vamos a ver, hoy voy a ir a ver qué me dice el pastor. Porque Él no es como usted, que se deja ir por lo que le dicen: ay, ya voy a esa iglesia, ya no voy. Él no es así. Él viene donde el pastor: hola, pastor. Hola, ¿qué tal, Jesús? Mira, ¿y por qué me dejas de dormir? No, pues fíjate que ya ves que como estoy en esto del estudio, no sé qué. Vaya, está bueno, pero arreglaste todo para que... Sí, traté de poner todo en orden, que los hermanos siempre recibieran su porción alimentaria, que se llenaran de la palabra de Dios. Pues estamos bien entonces. Pero ¿qué es lo que sucede? Él primero vino al Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos está cuidando en su ausencia, porque la palabra de Dios lo dice. Mas dice el versículo 3: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y la palabra dice: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No vamos a estar solos nunca. Todo aquel que es llamado hijo de Dios tiene la bendición y el milagro de estar bien cuidado. Amén, amén, amén. Bien cuidado. ¿Saben qué es bien cuidado? Si el enemigo está atentando contra nosotros en todo momento. Pero como ahí está el consolador, el que nos cuida, nos dice: mira, apártate que ya vienen los balazos. Y uno se va, y cuando viene a sentir ¡pam, pam, 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 pam! ¡Hey! Si ahí anduve. Miren, allá por los años 80, yo aquí estuve. No me va a creer, hermanos. Algo me decía: detente. Y yo me quedaba ahí hablando con alguien, no sé qué. Y cabal, cuando me iba a donde pasaba, o había estallado un poste de la luz, casi con el tiempo que yo tenía que haber pasado. ¿Qué tal si yo me hago de bravón? Yo me voy, ya me voy. ¿Creen que le estaría contando? El Espíritu te cuida, te guía, te lleva a salir adelante, está pendiente de ti. Por tanto, la palabra lo está enseñando a través de, porque como Jesús en momento tiene que ir, Él va, pero nos deja a alguien que está cuidando las obras que yo hago. Pregúntese qué obra hace usted. Si usted hace muchas obras, miren qué gozo me sentí hoy que vine, ahí está nuestra hermana, y viene y me dice: mire, pastor, mira qué bonito el sermón de Jonás. Ya comiste, ya te vas, me dice. No, pero viene, pastor, cuando llegué a la casa, le empecé a contar que qué bonito tú. Hermano, ¿usted creen que lo que ella está haciendo es lo que los 70 estaban haciendo? Divulgar la palabra de Dios, preparar el lugar. Amén. Le pregunto yo: ¿alguien más comentó por algún lado sobre lo que oí en la predicación? No por mí, hermano, sino por lo que Dios está hablando a su vida. No se vaya aquí como vino, porque nunca se va a ir como vino, porque usted viene cansado y Dios la lleva descansada a su casa. No se va como vino. Usted viene con sus problemas y de repente el pastor dijo algo: ay, de verdad que ahí está la solución. Mira, no lo dije yo, lo dijo el Espíritu Santo. Por eso es importante que cuando usted se vaya, haga lo que hicieron los 70 mensajeros. Divulgue la palabra de Dios, diga algo. Era cuando hablaron de las obras que yo hago, me puse a pensar: cuente, que la gente empiece a intrigarse y a preguntarse: ¿a dónde oíste eso? ¿A dónde lo aprendiste? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Quién te lo enseñó? No diga que le enseñé yo no le enseño nada, yo le enseño lo que Dios me enseña a mí para enseñarle a usted. Entonces, Él es el acreedor de lo que yo le digo a usted. Usted no viene a oír palabras sucias, usted viene a edificarse. ¿Y quién edifica? El Espíritu Santo. Habla nuestra vida, nos enseña. Busque Mateo 21, 21. Váyase a Mateo 21, 21. Cuando lo tenga me da un amén, hermanos. Gloria sea a Cristo. Vamos a darle lectura. ¿Qué nos dice ese versículo? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres, ¿qué cosa, hermano? Fe. Ahora, usted está viendo algo que llamó mi atención. ¿Por qué? Porque aquí usted va a ver cómo Jesús manifiesta sus hechos delante de aquellas personas, sus discípulos. ¿Por qué? Porque en el momento que Él maldijo la higuera, cuando regresaron de donde venían, vieron que se había secado. Pero Él le quería demostrar que Él no lo había dicho
porque Él quiso, lo dijo porque tenía fe. Si no está dando fruto, pues séquese. Perdón, no usted, hermano, la higuera. Ya entiende por qué debemos de dar fruto. Yo le pregunto a todos, y alguien que me conteste, uno o dos que conteste, si quieren tres, hermano. Si usted fuera un árbol o un palo, ¿qué clase de palo frutal quisiera ser usted? Manzana, arrayán. Vaya, ¿quién más? ¿Ah? De granada. ¿La hermana de qué quiere ser? De mango. Vaya, miren, yo quisiera ser como el maicillo, porque tira tanto maicito chiquito, miles por todos lados. Yo sé que alguien va a querer ser como el coco, que cada 3 años tira un poquito. ¿Me entiende? Pero usted está viendo la diferencia que hay, y eso es lo que la palabra de Dios nos está mostrando, porque nos dice que respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo. ¿Qué significa? De verdad te digo nuevamente, hombre, que si tuvieres fe, que si tuvieras, ¿qué cosa, hermano? Fe. Ay, mire, fíjense que salió un puesto ahí. ¿Y de qué es el puesto? Oh, que quieren a alguien para presidenta del Banco Central de Reserva. Ay, mira, ¿creen que me pueden dar ese puesto? Ya estuvo, ni vaya, hermano. ¿Para qué vas a perder tu tiempo? Ay, fíjese, pastor, necesitamos una motorista. Mire, pero yo me siento, o sea, estoy indecisa. Ni vaya, hermano. Si usted ya lo dijo, está indecisa. Miren, yo no sé lo que yo sé, lo que no sé, cómo de ser lo que yo sé. Usted no me va a creer y no me crea. Yo me he ido a exámenes, mi esposa se sorprende, me he ido a exámenes sin estudiar y sin nada. Llegué yo y me siento en el examen y me dan la hoja y a saber cómo empiezan a salir las preguntas. Las respuestas son contestadas por medio de la pregunta, así es. ¿Ah? El hermano dice que copia como que fuera copiadora yo, y escáner o no sé qué. Pero Dios utiliza lo que está al lado. Mira, Chantiel, ¿qué te falta? Ah, ¿qué le parece? Eso no es fe, eso es fe. Porque si no tuviera fe, no voy. Pero si usted cree que un examen es de 40 o 50 preguntas, no te pueden decir todo, hermano. Algo hay aquí, y lo que está aquí se llama Espíritu Santo. Él la conteste. Y la que yo no sé, Él le usa el que está al lado. Mira, ¿y cuál va? En la 3, la 3 va para tratar, le dice. Solo imagínense. Si eso es lo que hace Dios. Por eso la palabra dice que respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. Ay, Dios. Miren, parado en la línea de tiro libre, listo para tirar. A ver si me va a caer esta. Ya no cayó. No, ni la tiro, no la doy al árbitro. Mire, ya va una. Porque ¿sabe qué? Cuando tiraba, pegaba atrás y rebotaba. Ay, digo, si era cierto. Parado en la línea y tiraba y no lo pensaba, que así era. Eso es fe. Usted, mire, yo oigo lo que dice mi hijo, de 25, no sé cuántos, quedó él entre esos. ¿Por qué? Su petición ahí está en la pared de la puerta. Yo quiero esto, Señor. Dijo que Él lo quiere en el nombre de Jesús. No porque Él lo quiere, porque el que te lo puede dar se llama Jesucristo. ¿Pero por qué? Las obras que yo hago, miren, aquí vienen y se sientan a hacer un montón de bulla ahí. Pero esa bulla es la que alaba a Dios. De repente no vinieron los otros hermanos
aquí el teclado y ese tecladito el que alaba a Dios. Ahí están los dos hermanos que cantan ahí, el tecladito, bueno, todos cantan, los tres. Miren, cuando usted no lo ve, ellos han cambiado. Cuando usted no lo ve es porque tienen trabajo. No es por otra cosa. ¿Por qué? Porque cuando no tienen trabajo aquí están alabando a Dios y glorificándolo. Y eso es la palabra cuando nos está diciendo que si tuvierais fe, fe significa, Señor, me voy a sentar no porque quiero, sino porque tú me has bendecido. Pero también quiero que me arregles el horario para que yo pueda seguir viniendo. Eso es fe. La palabra está diciendo, y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, no solo iban a hacer lo que habían sido testigos de ver de que Jesús había hecho a la higuera cuando le dijo que se secara, ya que no daba fruto. Y a mí me da un poquito de temor. ¿Será que también nos podemos secar nosotros por no dar fruto? Por eso yo le pregunté qué clase de árbol, o palmera, o tronco, o tallo, o raíz, o no sé qué quiere hacer usted. ¿Por qué? Porque usted no puede ser como esos árboles frutales. Pasan 2 años, nada. Pasan 20 años, nada. Vienen, ay no, es que hay que amarrarle zapatos arriba, porque así como amarrarle zapatos. Yo no sabía. ¿Han oído eso o no? Otros dicen, no me acuerdo qué otra cosa es que le hacen para que. No, Jesús fue claro, si no está dando fruto que se seque. Pero la palabra de Dios cuando dice, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. ¿Qué significa? Primero, tener fe. Diga, debo tener fe. Segundo, en el nombre de Jesús, fuera mi problema, mi enfermedad, Señor, tómala en tus manos. En el nombre de Jesús, Él va a hacer el milagro. Pero hay que tener fe. Y algo llamó a mi atención, que la fe es creer. Diga, creer. Si tú no crees, no se te será hecho, hermanos. Porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, Juan 14, 12, de cierto os digo, el que en mí cree. Hay un enlace, un acompañamiento. Si usted cree por su fe, que sucederá cuando Dios lo permita, hermanos, para la gloria de Dios. Cuando Él lo permita, gloria sea al Señor, que se lo va a dar déselo del corazón todo. ¿Por qué? Porque Él es el que va a hacer el milagro. Y podemos ver claramente lo que es la fe, creer. Si no cree, no hay fe, hermanos. ¿Por qué? Porque van acompañados, juntas, van de la mano. Y me gusta lo que dice el versículo, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este, tu problema, tu enfermedad, tus deudas, lo que tú quieras llamarlo, en el nombre de Jesús siempre, hermanos, le dice, quítate y échate a donde tú lo quieras plantar, así será hecho. Miren, yo he aprendido que cuando oro por enfermedades, lo tomo y lo echo en otro animal. Jesús tomó los demonios y lo echó en los cerdos. Usted posiblemente no me va a creer y no le pido que me crea. Cada quien tiene su fe y su creencia. Y yo creo lo que la palabra de Dios me ha enseñado. ¿Por qué? Porque si a Él le fue bien, a mí me irá mejor. Porque la palabra lo está demostrando. La palabra lo está diciendo. Ahora nosotros podemos ver claramente cómo esta palabra empieza a tomar forma. ¿Qué dice el versículo 22 ahí en Mateo? Y todo lo que pidiereis, ¿en qué? En oración. Me
gustaría que se fuera ya al libro de Juan. No pierda ese versículo. Téngale ahí con un dedo. Si es posible, quite el dedo, córteselo y déjelo ahí metido entre la página para que no le pierda. Dice Juan 14:13: y todo lo que pidiereis, ¿a quién? Al Padre. Hoy váyase allá a Mateo 21:22, nos dice: y todo lo que pidiereis en oración, ¿a quién? Al Padre, en el nombre de Jesús. No sé si me está entendiendo claro, pero le estoy haciendo una unión de dos versículos. Lo vamos a leer otra vez. Dice ahí en el libro de Juan 14:13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Pero la palabra nos está enseñando cómo voy a pedirle al Padre en el nombre de Jesús: a través de la oración. Amén. Eso es la clave. Pedirle al Padre por medio de la oración en el nombre de Jesús. Más la palabra dice: lo haré. Allá estamos en Juan. Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque la gloria no se la gana Él tampoco, sino la gana su Padre Celestial. Y allá en Mateo 21:22 nos dice: creyendo lo recibiréis. Solo hay que creer y recibirás. Y yo quiero que usted, hermano, ponga en práctica cuando dicen amén. Amén. Miren, hermano, usted primero fue al kinder, de ahí fue escalando, llegó a bachillerato, fue escalando, llegó a la universidad, fue escalando, hoy es un profesional de algún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque ha puesto en práctica lo que ha aprendido. Usted, de la misma manera, como discípulo de esta iglesia, usted ha aprendido, póngalo en práctica. Vaya a la casa, comente, diga algo. Mira, hoy habló esto el pastor. Hágale pregunta a los pastores: mire, pastor, ¿y qué quiso decir cuando dijo esto? No venga y se siente como que usted es la maceta de la iglesia. Ahí se sentó ya le echamos un poquito de agua. Ya me voy bien fresquecita. Y ya se va de regreso. Y el siguiente día vuelve otra vez. No, hombre, haga pregunta, aprenda, aliméntese de la palabra de Dios. Cuando dicen amén, no se quede así. Si lo que el propósito de Dios, cuando escogió estos 70 hombres, era la expansión de la palabra. Era para que muchos otros se dieran cuenta, ya que su Hijo había venido a ser conforme a su voluntad, a la voluntad no de Jesús, sino del Padre. Y las cosas salieron bien. Entonces había preparado a otros para que esa palabra se esparciera por todos lados. Cuando dicen amén, vamos ahí al versículo 13. Lo que estamos viendo es todo lo que se le solicite en el nombre de Jesús. Todo lo que usted solicite, lo que pida, lo que quiera, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué significa esto? Jesús, diga, abogado. ¿Qué es un abogado? Alguien que está poniendo la cara por usted. Diga, consejero. Jesús es un consejero. ¿Qué es un consejero? Alguien que está dirigiéndole: mira, yo sugiero que hagas esto, ya vas a ver que te va a ir mejor. Ay, pero mira, es que yo una vez lo hice, eso fuiste tú, ahora te estoy diciendo yo. Te estoy aconsejando. ¿Qué le parece a usted, hermano? Jesús es un monitor. Diga, monitor. Te está repitiendo nuevamente lo que debes de hacer, y cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. ¿No le parece a usted maravilloso? Y lo mejor de todo, es un consolador. ¿Por qué? Porque en toda la que te ha ido mal, no te está culpando, te está diciendo: por lo menos trataste. Aleluya. Es diferente a nosotros. Usted se pone con un amigo y hacen un negocio que no sé qué, y vamos a ver, y le está yendo mal. No, hombre, porque me hiciste caer en esto, y mira todo lo que he gastado. Jesús no te dice eso.
sino que te mira, mira, probaste, no te salió bien, ahora escúchame a mí. ¿Qué te parece, hermano? Si ese es lo que Él es: abogado, consejero, monitor, consolador y muchas otras cosas más que nos van a servir. Más la palabra de Dios, vamos ahí abajo, nos está enseñando. Quisiera que vaya a Juan, primero vaya a Juan 15, 7. Amén. Lo leemos. Nos dice que si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Todo, todo es todo. Pida todo lo que usted quiera y así será hecho. ¿Qué dice el versículo 16? Ahí mismo en el 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Aleluya, hermanos. ¿Qué significa? Que debemos de llevar esas obras, realizarlas. Por tanto, cuando la palabra dice que llevéis frutos y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Y sabe por qué dice que vuestro fruto permanezca? Porque es el testimonio que Él le va a dar. Mira la hermana, a pesar de que está toda con la pierna que les molesta, la espalda les molesta, el hombro, pero ahí ve cómo viene a la iglesia. Mira, ahí ve cómo se va donde la vecina a hablarle de la palabra de Dios. Y nosotros que estamos buenos, ¿dónde estamos? Allá en la fiesta de San Miguel, allá donde la chanchona, allá donde la fiebre amarilla y terminamos encamados. ¿Por qué? Porque no llevamos frutos. Y esta palabra es la que lo está mostrando. Váyase a Juan 16, 23. Amén. Nos dice: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Miren, cuántas veces nos está enseñando que nos puede bendecir el Señor, que nos va a dar lo que estamos necesitando. ¿Qué dice ahí el versículo 24? Ahí mismo, hermanos. Lo leemos. Nos dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Miren que no hemos pedido nada. ¿Saben por qué? Porque la forma como pedimos y las cosas se piden a través del Hijo de Dios. Por tanto, cuando dice hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo venían los 70? Con gozo. ¿Saben por qué? Porque lo espiritual, que es lo que manifiesta nuestro Padre Celestial, no se puede comparar con lo físico, hermanos. Lo espiritual vence a lo físico. Por eso usted oye que la palabra habla que mientras este viejo hombre se va envejeciendo con los días, el hombre interior se va rejuveneciendo, porque es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y esto es lo que la palabra de Dios nos manifiesta. Vamos a un versículo más. Váyase atrás después de Hebreos. Busque Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Vamos a leer el versículo 5. Amén. Ahí después de Hebreos, hermanos. Está cerquita de donde estamos. Nos dice la palabra de Dios: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo estuve analizando estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque cuando la palabra dice falta de sabiduría, está manifestando como pedimos. No sé si me entienden, hermanos. Eso es falta de sabiduría, como pedir. No sabemos pedir.
Por eso hemos leído todo aquí atrás, cuando el Señor os lo dará, os lo entregará, os lo dará. Miren, ahí está. Cuando usted no sabe pedir, se da cuenta de que no es sabio en su manera. Hay quienes saben cómo pedirle a sus padres carnales. Saben que si le llega, mira papá, aquí te traigo las notas, y cuando va viendo, hombre, hija, ¿cómo te has manifestado este año en la escuela? Mira, ¿qué querés que te regale? Eso es sabiduría. Pero viene la niña marcada, ay, mira que tú nunca me das nada, si casi a mí, solo a mi hermano. Ahí te vas a quedar con toda tu bulla, sigue haciendo bulla, que no te van a dar nada. Así queremos llegar donde Dios. Por eso la palabra está manifestada claramente en lo que está diciendo. Y si alguno de vosotros tiene falta, diga, tengo falta de sabiduría. ¿Por qué? Porque como no sabemos pedir, no somos sabios. Entonces, cuando aprendemos que lo que Jesús nos estaba manifestando, las obras que yo hago, nos estaba enseñando que Él era sabio. ¿Por qué? Porque llegaba el momento que se apartaba de sus discípulos y se iba a orar. Llegaba el momento que estaba con la gente. Llegaba el momento que decía, 2 de 3 discípulos, vamos a tal lugar, vamos a orar. Llegaba el momento que regresaba y estaba sanando, levantando muertos. Llegaba el momento que se apartaba nuevamente, Padre, si es posible, pasa de mí. Llegaba otra vez y estaba con la gente. Era sabio. Cuando llevaron a esta mujer a que la apedrearan, les digo, quien esté libre de pecado, lance su primera piedra, pues. ¿Quién estaba libre si todos estábamos en pecado? Eso era sabio. Por lo tanto, él sabía cómo pedirle al Padre. Por eso que la palabra de Dios, si usted se va allá al libro de Juan 14:6, búsquelo ahí, hermanos. Juan 14:6. Nos vamos a dar cuenta cómo manifiesta Jesús, para que todos y cada uno de nosotros podamos entender el contexto. Que yo soy, ¿qué cosa? El camino. Porque la palabra dice, si lo leemos todo, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué significa? Nadie recibe las obras que Él ha hecho si no es por medio del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Pues digo, gloria a Dios en la altura y paz a todos aquellos que se gozan de la escritura. Pero te doy gracias, Señor, por tu palabra y por la bendición de la misma que tú nos has dado de poder predicar en este lugar. Que esta palabra hoy, Padre, sea esparcida, llegue a esos hogares, llegue a aquel necesitado, Padre, y pueda cambiar el contexto de su vida. En Cristo Jesús te hemos orado, Señor. Amén y amén. Pues hoy no. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.